Desde el Partido Aragonés hemos escuchado con atención el discurso del debate del señor presidente y yo, como primera reflexión, creo que ha faltado un poco de autocrítica y un poco de humildad. Hay éxitos, Aragón no va mal, no vamos a negar ahora lo que estamos viendo, los comportamientos del empleo, en cuestiones de las exportaciones, pero desde luego no es solo gracias al Gobierno, sino que es gracias pues, al pujante sector empresarial, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas con los vientos de cola del comercio mundial, de antes la bajada de los precios de los carburantes, ahora no, la bajada de los tipos de interés, es decir, que esos vientos de cola los hemos aprovechado en Aragón y, como digo, pero podría ir mejor. Me falta que el presidente es autocomplaciente cuando dice que no ha habido problemas políticos en esta legislatura, cuando hemos visto las tensiones con sus socios de investidura para la aprobación de los presupuestos, las tensiones con algunas cuestiones como la concertada que ha tenido que ser otros partidos, el Partido Aragonés entre ellos, los que han tenido que resolver en los temas y en algunos temas de modificaciones presupuestarias. Es decir, que todavía hace falta profundizar más en el consenso. Yo creo que hay que profundizar más en el consenso, pues si esa ley de renta básica que se prometió como una cuestión clave de la legislatura, pongámosla sobre la mesa, intentemos consensuarla, ¿no? Al igual que ha ocurrido con sucesiones. Me hubiera gustado que incidiera más en la defensa pues de las cuestiones de las relaciones, en este caso, del Estado o del presidente Lambán con el presidente del Gobierno. Tenemos la ejecución de los presupuestos, esas enmiendas del Partido Aragonés, que son claves. Ha hablado de la limpieza del Ebro, pero se ha olvidado que hay metidos 10 millones de euros en una enmienda del Partido Aragonés para que se pueda limpiar el Ebro, como digo, con más intensidad. Y, sobre todo, como digo, una llamada más al consenso, porque aunque dice que consensos, pero hemos visto que se ha gobernado en muchas cuestiones solo contando con los grupos de la izquierda y la política o los problemas de los aragoneses no son ni de izquierdas ni de derechas. Hay problemas que resolver, pues la banda ancha, los problemas de la renta social básica, los problemas de lista de espera, que no son ni izquierdas ni de derechas. Y ahí creo que podría haberse esforzado y se tendrá que esforzar en lo que queda de legislatura de intentar buscar más pactos, porque nos enfrentamos, aunque él ha dicho unas cuestiones, hay otros temas que están sobre el ambiente, sobre la ralentización económica, las cuestiones del modelo territorial o la reforma de la Constitución. Vamos a ver cómo queda Aragón en esa reforma o en esa propuesta de reforma. Y, por último, yo le diría que los meses que quedan hasta las elecciones, que no lo hagamos todo en clave electoral. Estamos viendo anuncios de cosas para el 2030, para el 2022, para el 2021. Oiga, yo que he estado en el Gobierno, dice, los consejeros trabajan. Yo también trabajaba, pero está haciendo anuncios a largo plazo, me lo fía. Si repasan el discurso que dio el año pasado en el debate del Estado de la Comunidad, anunciaba ahí una batería de cuestiones que hemos visto que tampoco se han puesto en marcha en este año. Luego le pediría eso que digo, un poco de autocrítica, más humildad y buscar acuerdos, porque los tiempos son complejos y para gestionar los asuntos que de verdad interesan a los aragoneses necesitamos consensos más amplios que solo con los partidos que le dieron la investidura. Gracias.